Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan David García Quintero y hoy les voy a hablar de un tema muy interesante que son las salas de frecuencias. Entonces, las salas de frecuencias o distribución de frecuencias es la representación o la organización de datos estadísticos en forma de tabla otorgándole frecuencias determinadas. ¿Para qué sirve? Las salas de frecuencia, como son una opción, una forma ordenada de un conjunto de datos, lo que hacemos es que le otorgamos una frecuencia, que la frecuencia son las veces en las cuales se repite este número o dato. Y la podemos ordenar en diferentes variables, ya sean cuantitativas o cualitativas, o sea, números o cualidades. Lo que sucede es que el uso cotidiano de las salas de frecuencias, como sabemos, nos permite organizar datos cuantitativos y cualitativos, por lo cual nos permite saber y leer y comprender mejor estos datos. A su vez, nos permiten nosotros poder realizar tablas o gráficos que nos permitan entenderlos más. Y a su vez nos permite, mediante esas tablas y gráficos, nos permite manejarlos, analizarlos y comprender la información que pueden llegar a contener. Y frecuencia desde el punto cotidiano es una repetición de un hecho, un suceso en unos lapsos de tiempos determinados. Entonces tenemos como ejemplo números de oscilaciones, vibraciones o ondas por unidad de tiempo. Entonces, siempre la frecuencia es las veces que se repite un dato en un tiempo determinado. Tenemos el ejemplo. En una encuesta se analiza la edad de los estudiantes de diferentes grados, dando como resultado los siguientes datos. Nosotros al contar las edades, que son los números que aparecen ahí abajo, nos damos cuenta que son 30 datos. Entonces procedemos a realizar la tabla. Lo que sucede con la tabla es que lo que es este punto, aquí, lo que es estas edades, hay dos formas que pueden aparecer. Pueden aparecer XY o puede aparecer solamente X. Que X también. X. A su vez, hay veces que la tabla cambia. No va a ser así como yo la tengo aquí, pero puede cambiar. Por ejemplo, en este FI queda igual. Pero este F desaparece, este HI desaparece y queda el HI mayúscula que lo representarían nomás con una F R como frecuencia relativa acumulada. Entonces, ya basándonos en esto, el FI significa frecuencia absoluta, el FI mayúscula significa frecuencia absoluta acumulada, el HI significa frecuencia relativa y el HI mayúscula significa frecuencia relativa acumulada. Y tenemos el por ciento. Que lo que sucede es que en la tabla que yo les estoy diciendo que puede también aparecer, este FI mayúscula, o sea, la frecuencia absoluta acumulada, puede aparecer de último. Entonces, ya después de esta explicación de la tabla de frecuencias, vamos a llenar la tabla. Lo que sucede es que nosotros para hallar el FI tenemos que, el FI es los números de veces que se repite los datos, entonces por eso se le dice frecuencia absoluta. Entonces comenzamos con el 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces tenemos que el FI son 10. Lo mismo pasa con el 15 y a su vez el 16 se repite 9 veces y el 18 una vez. Que algo que para nosotros darnos cuenta de que esta tabla nos está quedando bien es que en este caso este número de datos, esto de total que nos da acá, tiene que ser igual al número de datos que tenemos aquí en el problema. Entonces, después vamos a hacer la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo la hacemos? Este número que tenemos acá, pasa igual a este lado, pero se suma con este y nos da el resultado aquí y así sucesivamente haciendo un zigzag. Entonces, al hacer esto, tenemos los diferentes resultados que son. El 10 pasa igual, entonces 10 más 10 nos da 20, 20 más 9 nos da 29, 29 más 1 nos da 30, que es esta otra forma de nosotros rectificar que nos está quedando bien. Este 30 nos tiene que dar igual al dato que está aquí. Entonces ahora, ¿cómo hacemos la frecuencia relativa? La frecuencia relativa la sacamos de la división de este número, de estos números,
con este 30, o sea, con el número de datos. Entonces, al dividir 10 en 30 nos daría 0,33, 0,33, 0,3 y 0,033. Entonces, nosotros al sumar todos estos datos tenemos que tener en cuenta de que aquí en esta casilla nos debe dar un dato cerca de 1 o 1. Entonces, en este caso nos dio cerca de 1 que es 0,993, pero entonces les puede dar 0,99, 0,999. Ahora, ¿cómo sacamos la frecuencia relativa acumulada? La frecuencia relativa acumulada la sacamos, es hacer el mismo proceso que hicimos con las dos frecuencias absolutas. Entonces, este número pasa igual acá, pero se suma con este y nos da otro resultado acá, se suma con este y nos da otro resultado acá, y así sucesivamente. En esta casilla tenemos que obtener este mismo número de acá. Entonces, procedemos. 0,33 más 0,33 nos da 0,66, 0,66 más 0,3 nos da 0,96 y 0,96 más 0,033 nos da 0,993, dándonos como resultado lo mismo que este lado. Entonces estamos diciendo de que sí nos está quedando bien el problema. Entonces ahora, ¿cómo sacamos nosotros el porciento? ¿Cómo sabemos cuánto porcentaje equivale cada cosa de estas? Cada dato numérico, estadístico. Lo que hacemos es que tomamos estas columnas, la frecuencia relativa, y la multiplicamos por 100. ¿Para qué? Para que nos dé los porcentajes. Entonces 0,33 multiplicado por 100 nos da 33%. 0,33 nos da 33%, 0,3 nos da un 30% y 0,033 nos da 3,3%. Lo que buscamos en estas columnas es que al sumar todos estos datos, nos dé un número cerca de 100. En mi caso me dio 99,3, entonces si es cerca de 100, pero en su caso les puede dar, digamos, 100% o les puede dar 99,9%. Ahora, con estas tablas de frecuencias podemos realizar algo muy interesante que son las gráficas estadísticas, que las más utilizadas son las gráficas de barras, el histograma, la gráfica circular, el pictograma, el polígono de frecuencias. Lo que sucede es que en este caso tengo un gráfico de barras, que es este, y un gráfico de circular o de torta de pastel de secciones, que es más conocido, de segmentos, que es este. Entonces, algo a recordar es que todos los gráficos siempre llevan un título. Entonces, en este caso, los dos gráficos llevan el título de edades encuesta, que es este, y aquí también edades encuesta, como se puede ver acá, edades encuesta. Ahora, en el caso del gráfico de barras, lo que sucede es que muchas veces las personas se confunden gráfico de barras con histograma. La diferencia entre el gráfico de barras y el histograma es que las barras en el histograma van pegadas, en el gráfico de barras van separadas. En el gráfico de barras las barras pueden ir verticales o horizontales. En ese caso, lo hicimos de tal manera de que se pueda ver un crecimiento desde la base hasta la altura. Entonces, también todos los gráficos deben llevar lo que es unas descripciones. En este caso, las barras están descritas en edades en años y estos números horizontales los tenemos describidos como número de personas. Entonces, como en el número 14, o sea, en la edad de 14 años, eran 10 personas, entonces esta barra sube hasta el número 10. Acá eran 15 personas, 10 personas, entonces sube hasta el número 10. Y en el 16, como eran 9 personas, sube hasta el número 9. A su vez, como el 18 solamente era una persona, entonces es la barra más chiquita y llega solamente hasta el número 1. En el caso del diagrama de barras, es muy simple hacerlo porque tenemos que tener en cuenta nomás, son los datos los cuales vamos a hacer y las veces que se repiten, que en este caso eran personas. Ahora, el gráfico circular. Ustedes se preguntarán cómo sacamos las secciones de este gráfico circular para que queden, proporcionales a lo que equivalen. Lo que sucede es que debemos que utilizar esta fórmula aquí.
Entonces, tomémonos en el caso de 14 años. Como vemos la fórmula, es la frecuencia absoluta sobre el número de datos. Entonces, nos acordamos de que como eran 10 personas, o también lo leemos en este gráfico de barras, son 10 personas, o sea, esa es la frecuencia absoluta, las veces en las cuales se repite. Entonces, al dividir esa frecuencia absoluta por el número de datos, que era 30, nos va a dar 0,33. Y a multiplicarlo por 366 nos va a dar un ángulo de 120 grados, que este es el ángulo que vamos a medir dentro de nuestra gráfica circular. Entonces tomamos un punto de referencia, que en este caso fue este, y medimos los 120. Y así sucesivamente hacemos con el resto de proporciones. Entonces, la medida de tendencia central. ¿Por qué la medida de tendencia central? Porque también con estas podemos interpretar lo que son estos datos en nuestras tablas de frecuencias. Entonces, la medida de tendencia central son medidas estadísticas las cuales nos permiten o buscan siempre resumir en un solo dato un conjunto de valores. Lo que sucede es que las más utilizadas son la media aritmética, la mediana y la moda. Que lo que sucede con la media es que es el promedio o es la medida de tendencia central más utilizada. Que lo que sucede es que esta nos permite, o cómo se halla, es que sumamos todo el número de todos los datos que tenemos, que en nuestro caso era 10, 14, 10, 15, 9, 16 y un 18. Lo que hacemos es que sumamos todo esto y lo dividimos en el número de datos. Entonces, la suma de todos los datos nos daría 452, pero al dividirlo en 30 nos da un promedio de 15,06, obteniendo la media aritmética o promedio. Ahora, la moda es el dato que más se repite o que más aparece en el problema. Entonces, como sabemos, el 14 se repite 10 veces y el 15 también se repite 10 veces. Entonces, siendo los números o los datos, los valores más repetidos dentro de los problemas de la encuesta. Y en el caso de la mediana es el dato del medio, pero para nosotros obtener la mediana tenemos que tener nuestros datos, nuestros valores organizados de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces, lo que sucede es que para nosotros hallar la mediana es el medio de un dato o un conjunto de valores los cuales son organizados de menor a mayor o de mayor a menor. Que lo que sucede es que en este caso tenemos 30 valores. Entonces, es un número par de valores. Porque 30 tiene mitad, 15, 15. Lo que sucede es que nosotros al contar 15, que sería la mitad, nos daría este 15. Entonces, lo que sucede es que cuando son pares, se toma el número que nos queda el número y el que le sigue. Por eso se hace esta operación. 15 y 15, o sea, 15 más 15 sobre 2. Entonces, eso nos daría 30 y entonces nos da 15, que sería la mediana. Pero lo que sucede es que cuando son números impares, digamos 7, digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo que sucede es que cuando son 7 datos, lo que hacemos es que buscamos repartir equitativamente, o sea, el 4 quedaría en la mediana. ¿Para qué? Para que aquí me queden 3 datos y aquí me queden 3 datos. Entonces quede repartido equitativamente. Muchas gracias, espero hayan entendido, me ayudarían mucho con un like y suscribirse y espero me hayan entendido y tuvieran claridad sobre el tema. Dios los bendiga.